Rabino Moisés Rafael de Aguilar. Época: Aharonín, año 1611 a 1679. Fue un rabino sefardí holandés, gramático y erudito hebreo que escribió más de 20 libros sobre diversos temas bíblicos, gramática hebrea y libros sobre alajá, ley judía. Fue un importante conferencista y profesor en el Talmud Torah de Ámsterdam, donde enseñó en Etz Haim y dirigió una exitosa escuela privada. Nacido en el año 1611 en Portugal, sus padres, Abraham de Aguilar y Violante de Paz, eran criptojudíos que se trasladaron a los Países Bajos durante la Guerra de los 80 años. Fue ahí donde Moisés sirvió brevemente como maestro en el Talmud Torah de Ámsterdam. Sin embargo, en 1641, él y su esposa, Esther de Castro Tartas, el sobrino de su esposa, Isaac de Castro Tartas, y alrededor de 600 judíos holandeses, más, incluido el rabino Isaac Aboad de Fonseca, se mudaron a Brasil tras su colonización holandesa. Fue en Brasil donde se convirtió en el rabino de la congregación Magen Abraham de Recife. Aunque el tiempo de Moisés en Brasil fue corto y tras la recolonización portuguesa de la región junto con la mayor parte de la comunidad judía brasileña regresó a Ámsterdam. A su regreso a Ámsterdam abrió una yeshiva privada donde escribió unos 20 libros, pero solo 2 fueron publicados durante su vida. Murió el 15 de diciembre de 1679 en Ámsterdam. Moisés de Aguilar tuvo muchos alumnos, algunos de los cuales notables fueron Menashe ben Israel, Isaac Orobio de Castro, José de la Vega y Abraham Pereira. Entre sus libros, Epítome de Gramática Hebrea, que fue subtitulado para uso en las escuelas, de modo que se enseña en el Midrash del Talmud Torah en Ámsterdam. El Rab Aguilar, a pesar de que no era un hombre de muchos recursos económicos, pagó su propio bolsillo la impresión de este libro. Dinim de Shehitá y Bediká fue un libro que escribió para enseñar a la comunidad las reglas básicas de la matanza ritual de animales. Esto era esencial, ya que muchas veces las propias familias hacían shehitá a sus animales. También escribió Seher Rab, un libro en hebreo que recopilaba todos los midrashim del Talmud. Sefer Hamasín, un libro donde recopiló todas las historias contadas en el Talmud. Estos libros fueron publicados y se encontraron en manuscritos. El libro más famoso del Rab Aguilar se llama Tratado de la Inmortalidad del Alma, que escribió en portugués. Este libro fue escrito como respuesta a un judío hereje, Uriel de Acosta, que tal como Spinoza negaba los principios de la fe judía y entre ellos la inmortalidad del alma. El Rab Aguilar también escribió un importante libro llamado Tratado de Retórica, que se refiere al arte de elaborar y pronunciar un discurso. Este libro lo escribió para que sus alumnos, muchos de ellos futuros rabinos, aprendieran a elaborar sermones rabínicos, derashá, haciendo uso de los conocimientos clásicos de retórica. Esto lo ayudaría a presentar sus ideas en orden y elegancia, lo cual sería esencial para enseñar temas judaicos, especialmente a personas con pocos conocimientos del judaísmo. Falleció en el año 1679, como mencionamos anteriormente, y su Darush, discurso por fallecer, fue pronunciado por el famoso rabino Shlomo de Olivera.